Somos Bonita Radio. Síguenos en YouTube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Viva la igualdad. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este miércoles la ley federal que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, al considerar que viola el derecho a la igualdad de los homosexuales. Periodismo en Puerto Rico hoy. Crisis de capacidad o dejadez que impacta el ejercicio de informar correctamente. ¿Quién nos protege de la Procuradora de las Mujeres? Sigue la violencia en Puerto Rico. ¿Dónde está Wanda Vázquez Garcet? Esto es Pesquisa Boricua. Soy Carmen Enid Acevedo. Ahora en Pesquisa Boricua escucharás la investigación y el análisis periodístico que buscas y te mereces. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Esto es Pesquisa Boricua. Soy Carmen Enid Acevedo. Recuerde que estamos en ustream.tv, /channel, /Bonita Radio. En bonitaradio.net, que nuestra página está todavía en construcción, pero está arriba. Nos puede ver ahí, ver y escuchar, y también cuando estemos en vivo, cuando no estemos en vivo, leer las noticias que hemos publicado para ustedes. Me quedo con Ariel Nazario porque quiero comentar de primera mano con él, que es abogado y sí ha estado metido en este tema de la igualdad de derechos con relación a la comunidad LGBT y los casos y la ley, la reciente ley 238 en Puerto Rico. El Tribunal Supremo, Ariel, acaba de decir que sí, que es inconstitucional esa ley porque no se pueden establecer ciudadanos de segunda categoría. Me parece importante no solamente para Estados Unidos, sobre todo para el mensaje que le envía a los puertorriqueños y puertorriqueñas o ciudadanos que en este país todavía están a la derecha, al fundamentalismo religioso más recalcitrante, que establece que no es posible y que había que dejar sin derechos a una comunidad amplia porque sencillamente no siguen con los preceptos que ellos alegan, establecen los escritos religiosos o las propuestas de tantos siglos atrás. Te pregunto, en materia de derecho, ¿cómo te parece? No hemos leído la orden, obviamente, claro. Esto acaba de bajar, pero ¿qué te parece que puede tener ser un impacto de entrada? Yo creo que tiene dos aspectos importantes, aunque no hemos leído la opinión. Obviamente, presumo que debe haber varias disidentes y concurrentes, pero primero entra en lo que tú señalas, que es la clasificación sospechosa, que es un punto bien importante, que debe ser interesante que haya impuesto el test más riguroso, o sea, desde el punto de vista de exigir rigurosidad en la aplicación del derecho. Y hay un segundo... escrutinio estricto. Claro, el escrutinio estricto. Y en segundo lugar, hay una cosa muy interesante que lo estamos comentando tú y yo aquí brevemente, y es que reduce la capacidad de individuos de impugnar tal legislación, lo que se llama legitimación activa o standing. O sea, ya no piense cualquiera por ahí, evidentemente, que puede ir a impugnar una ley porque va en contra de que si A o que si B. Aquí, obviamente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está enviando un mensaje de quién tiene verdaderamente una capacidad para impugnar esta legislación, la legislación de este tipo. Yo creo que debemos ver la decisión. Los dos adelantos son adelantos muy interesantes. Adelanto de que, de hecho, ha encontrado discrimen. Y eso es muy importante. Eso es bien importante. Es bien importante en cualquier sistema de derechos civiles. Así que eso es fundamental. Y en segundo lugar, le está cerrando la puerta a detractores de violaciones a derechos civiles. Yo creo que es una de las áreas más importantes. No podemos seguir mirando para el lado cuando hablamos de la violación de derechos en tantos asuntos a comunidades. Mira, no hablemos solamente de la LGBTI, hablemos de otras, como son los negros, que todavía hay discrimen, como son los incapacitados, como son las mujeres. O sea, tantos grupos que en Puerto Rico y en el mundo hemos sentido que hay discrimen
no podemos negar que esto sigue ocurriendo. Así es que yo creo que en ese sentido es importante que el Tribunal Supremo, cuando leamos la sentencia, habremos de entonces definir cuál es el alcance real. Estoy segura que Osvaldo Burgos va a hacer el uso del micrófono próximamente para que hablemos de eso el próximo sábado, donde estamos con Hoy el Punto Eres Tú. No hay duda alguna. Esto ha sido un paso de avance, esto ha sido un gran paso de avance en términos de la lucha Sí. de esa comunidad. Y es un mensaje muy claro para mucha gente. Para mucha gente. En ese sentido, los que esperaban que el Tribunal Supremo dejara esto a la libre en manos de los estados y que no hiciera unas determinaciones fundamentales, se equivocaron. Estoy loco por ver la opinión, estoy loco por ver quién escribió la opinión mayoritaria. Yo también quiero saber quién la escribió, no lo tengo todavía, pero en transcurso del programa estoy segura que lo voy a tener. Importante que nuestra Sonia Sotomayor está en esa decisión, está en esa mayoría. No tengo la duda que la Ginsburg, Sonia Sotomayor y los nuevos están, todas las mujeres están en esa decisión, y la sorpresa sería de que Kennedy haya cruzado. Me da la impresión de que sí. Quien no está, creo que es Clarence Thomas, pues. No. Bueno, pero las galletas Oreo, siempre en el debate del discrimen. Ni Scalia ni Thomas van a estar en Van esa a estar, decisión no, bajo ninguna circunstancia. Exacto. Me voy. Usted se va. Sí. Bueno, yo también te quiero, agradecida porque hayas querido compartir este momento conmigo. Yo creo que es importante que sigamos hablando del asunto, pero hoy en Pesquisa Boricua, que yo he venido de pinch hitter, porque como ustedes saben, este programa ya lo tiene el compañero Juan Hernández, quien está haciendo una labor de educación, hablando de los periodistas que debemos educar. Está haciendo una labor de educación en la Universidad de Puerto Rico en Calley, donde está impartiendo unos cursos de verano. Yo he querido traer diferentes temas, y uno de los temas que quiero traer, ya un poco lo empecé con Ariel en el área, en su programa, y es, apartándonos de la decisión del Tribunal Supremo, hablar de periodismo. Vamos a hablar un poco de periodismo, y he llamado a última hora, y como siempre los buenos periodistas dicen presente, porque pues tienen algo que decir, al compañero Tito Pavón, un compañero periodista de siempre, que ha hecho radio tradicional toda su vida en Puerto Rico, y lo tenemos en línea telefónica porque yo quiero compartir con Tito precisamente hacia dónde va la radio en Puerto Rico y cuáles son las discusiones que se dan, si se dan, alrededor del periodismo radial, de cómo ha cambiado el periodismo radial. Tito, te doy la bienvenida a Bonita Radio. Gracias, Carmen, y buen día a todos los cyber escucha. Escucha. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación a última hora, y perdóname, pero pues así suele suceder. Sí, siempre. Estoy disponible siempre. Te lo agradezco. Bueno, ya tienes que venir para acá y visitarnos, y te des cuenta cómo esto ha cambiado un poco, pero yo sé que tú eres cyber, estás metido en las redes sociales y por eso... De hecho, te estaba viendo a través de la página sí. Okay. Al invitado que tenía ahí. Sí, Ariel Nazario, que tú sabes que es un abogado y un legislador de siempre, aunque nunca elegido, pero ni electo. Pero Ariel, eso conozco hace muchos años. Exactamente, pues Ariel es un colaborador nuestro aquí en Bonita Radio, hace el programa de La Previa, y yo hago este programa a veces, realmente lo hice por los pasados 2 años, pero ahora me está sustituyendo el compañero Juan Hernández, pues porque... Buena gente también. Buena gente, ya tú sabes que alguien tiene que hacerlo, y para mantener nuestro proyecto pues tenemos que trabajar mucho. Tito, yo quisiera que conversáramos y habláramos un rato sobre tus impresiones, y una primera pregunta iría a esos efectos. Primero, para que sepan, Tito Pavón ha sido periodista toda su vida de la radio en Puerto Rico, cuando la radio en Puerto Rico era uno de los medios más importantes. Todavía sigue siéndolo, pero en aquel momento las noticias, la manera de proyectar noticieros eran primarios en la radio en Puerto Rico. Ahora pasando... Yo recuerdo, la radio era por excelencia el medio informativo más rápido, que estaba en presencia en el lugar, y evidentemente con la llegada de los celulares pues se hizo mucho más efectivo eso. Pero obviamente los tiempos cambian, y
con la modernización y con el progreso, pues también vienen algunas cosas negativas. Eso es parte del package. Es parte del paquete, pero yo te voy a hacer una primera pregunta, Tito. ¿Cuáles son las cosas que tú extrañas sin ánimo de entrar en nostalgia? Porque de eso pues podemos hablar más tarde. ¿Cuáles son las cosas que tú entiendes han cambiado fundamentalmente la manera de hacer noticias en la radio? Bueno, yo te diría que el medio radial informativo ha desaparecido. La radio en Puerto Rico, para los tiempos en que yo empecé, que fue los otros días, en el 1976, Sí. Pues la realidad es que, claro, yo empecé en el 76 como disc-jockey, porque por ahí es que todo el mundo entra a la radio, como disc-jockey o como control, detrás de una consola apretando botones. Exacto. Y poco a poco tú vas creciendo y te vas acomodando, y entonces gracias a Richard Santiago, que trabajamos juntos en Radio Rock. Para ese entonces yo hacía el programa de Luis Vigoró. El día que lo mataron, pues yo estaba junto con él, digo, no el día, pero el día antes, porque ese día él nunca llegó a trabajar. Y pues desde allá, Richard de ahí salta a lo que se conoce como Noti1 5-6-30 hoy en día. Uh-huh. Y entonces, posteriormente, el que él se fue, pues me llamó. Yo siempre rastré detrás de él. Y claro, yo siempre he dicho que mi mentor en la locución fue Richard Santiago, que para mí es uno de los mejores locutores que ha tenido Puerto Rico. La gente lo puede escuchar ahora en Fidelity 95.5. Él es básicamente el locutor de fondo de esa estación. Y el otro es Carlos Figueroa, que Claro. definitivamente fue mi maestro en el mío, no, el de mucha gente. El de mucha Porque gente. cuando yo empecé allí, por allí pasó Héctor Julio Hernández, por allí pasó José Delgado, por allí pasaron muchos de los que posteriormente pues se desarrollaron en otros medios. En ese entonces, la radio era informativa. Nosotros teníamos un bloque que era noticias en un formato de noticias de 20 minutos, bloques de 20 minutos, dividiendo el reloj en una Y, ¿entiendes? De las 12 a las 12:20, de las y 20 a las y 40 y las de 40 a las 12. Y eso se iba renovando según las noticias iban entrando. Tenían en la calle a varias personas, entre ellos a Noel Cruz, que en paz descanse. Uh-huh. Estaba yo, por ahí pasaron Jesús Vélez Rosado, Chuito, después Sonia, Ibelí Salgado, Uh-huh. bueno, una serie de personas. Todos nosotros estábamos en la calle en la búsqueda de la noticia, en donde ocurrían los hechos, que si un accidente, que si se cae un avión, que si mataron a tantos aquí, que si hubo un tiroteo en la Kennedy, que si whatever. Nosotros estábamos ahí e inmediatamente reportábamos de las áreas. Eso provocó que la gente se hiciera adicta a las noticias de Puerto Rico a través de la radio, porque si tú te querías mantener informado de todo lo que estaba pasando, pues evidentemente tenías que poner a Noti1. Claro, antes de nosotros estuvo WKQ Radio, que de un día a la mañana pues cambiaron su formato musical a Noticias 24 horas, y de ahí es que nace el interés de Reinaldo Rollo Uh-huh. y Carlos Figueroa, que fueron los creadores de WKQ Radio. Reinaldo Rollo era el gerente general de WKQ Radio y Carlos Figueroa era el director de noticias, y ellos cogen el concepto y salen de ahí y vienen acá y montan bajo los dueños de Payito Acosta, montan lo que hoy en día todavía se conoce como Noti1. Y entonces pues de ahí empieza un periodismo radial agresivo, de estar en todos lados, yo me recuerdo que nosotros teníamos un Rhino Lecay que decía Noti1 bien grande en las puertas, y eso era como una avispa corriendo por entre medio por todos lados. Y no, tú sabes, Noti1 llegó a romper todos los ratings habido y por haber de radio, y la gente decía, si tú te quieres mantener informado, ponlo en Noti1, que esa gente está en todos lados, que si esto, que si lo otro. Exacto. Con el tiempo, pues las cosas fueron cambiando. La radio, que es un medio comercial, todo el mundo lo sabe,
pues se fue llenando de anuncios, ya los bloques de noticias eran más cortitos, y entonces ha venido el concepto de paneles. Yo recuerdo un compañero periodista que me dijo una vez que WKQ Radio era como Hondipo por la cantidad de paneles que tenía. Esa es buena, esa la voy a adoptar. Sí, sí. Esa la voy a adoptar. Y entonces, pues ahora todo es así, entonces tú te copias porque los dueños de las estaciones lo que hacen es vender el tiempo, negocian con la persona. Tú te coges ahora mismo de WKQ Radio, tienes a Rubén por la mañana, luego tienes a Falú en Noti1, tienes a Lenini en 1320 y así sucesivamente. Entonces terminan el periodista con el programa Talk Show por la mañana, que lo único que se basa es en titulares, ¿entiendes? Es cada ciertos minutos, pues los titulares, pues mataron a fulano, se ahorcó sutano, asesinan de qué sé yo cuántos balazos a la compañera consensual, etcétera, etcétera, nene se cae de la cama, etcétera, etcétera. Y entonces vamos al talk show con cada una de estas personas a comentar las noticias y a producir entrevistas radiales sobre algunos de esos temas que están pero antes no, antes las noticias eran bloques leídos. Tú tenías dos locutores. Yo recuerdo que en los tiempos de nosotros aquí había una pareja que era Liseta Ayala y José Luis Renta, que eso eran famosos. Exacto. Por la forma de dar las noticias al estilo de Carlos Figueroa, jovial, con el famoso qué bonito, ¿qué te parece Tolentino? Y todas esas frases pueblerinas que pegaron en el país, donde quiera que tú estabas. Yo recuerdo muchas veces, todavía hoy en día, a pesar de que hace rato que no estoy en la radio, yo voy a un fast food o a una tienda y empiezo a hablarlo, a tener una discusión con la cajera, y el de atrás me dice, oiga, ¿usted no es el que trabaja en Noti1? Y yo digo, wow, como la gente se le mete en la cabeza el timbre de voz de uno, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, pues, obviamente, hoy en día es así. Luego allá, pues, ya tú sabes que está Pavón Roca, y entonces acá está Carmen Jovete, en el otro está Beni, que en paz descanse, y ahora está Inés Quiles, y así sucesivamente. Si tú coges toda la radio, en Guapa, pues, obviamente están los dueños, ¿no? Claro. Los blancos con el programa dándole casco al tema, y así sucesivamente. Yo me hice todas las programaciones, porque como tú sabes, mi última etapa de mi carrera profesional, yo estaba trabajando para la oficina del Contralor, Sí. y estaba haciéndole monitoreo de medios, y entonces pues obviamente escuchaba todas las estaciones de radio todo el tiempo, y pues me sé todos los formatos y me sé todo, ¿sabes? Cómo maneja la cosa, Claro. ¿sabes? Tito, Y así sucesivamente, pero ahora todo es anuncio, ahora todo es comercializado y todo es vendido, y al mediodía pues empezaron así, bloques de paneles por la mañana, entonces al mediodía de 12 a 1 te daban un noticiero como que para actualizar lo que había pasado por la mañana, pero eso se fue a pique también porque ahora también tenemos a Jay José que en una, vuelve Falú acá, y ya siguen los talk shows, tú sabes. claro. Tito, te pregunto, tú has narrado lo que sí es la transformación de la radio. Parecería interesante que de lo que estamos hablando es que se acabaron las noticias en sí mismas, la cobertura noticiosa, para sustituirlo por un análisis obviamente que está sesgado por la postura de cada uno de los panelistas. Eso es así. En ese sesgo no hay periodistas. Yo no estoy diciendo que no haya analistas, o sea, que los periodistas no podamos asumir posiciones. Eso es una de las cosas que Bonita Radio trata de reivindicar, que los periodistas tenemos la capacidad y debemos estar haciendo análisis para el país porque conocemos la noticia desde primera mano. Bueno, hay un programa que lo hace la compañera Yolanda Vélez Arcelay. Sí, ese es el de los sábados. Guadalupe, Sí. que yo tenga memoria, y tengo bastante todavía, es el único de análisis Desde el periodismo. profundo, desde la óptica periodística, porque no hay más ninguno. Sí, eso es la prensa tradicional, definitivamente. Lo otro que estamos haciendo está en medios alternativos como este. Te pregunto, Bueno, no, sí, hay otros, pero es a través del internet, tú sabes. Exacto. Te pregunto, a ti como periodista formado desde la esfera tradicional, como todos nosotros, ¿verdad? Que nos formamos ahí,
que no tenemos problemas, que a eso voy cuando hablo yo no estoy hablando de nostalgia, estoy hablando de que en efecto hace falta un movimiento que se dé alrededor de ese noticiero que no esté determinado por unas personalidades, porque es que ahí es que viene, en efecto, que no nos enteramos de todo, pero no nos informamos de nada. ¿Te parece que esa es la fórmula que está primando en los medios de comunicación? Bueno, lo que pasa es lo mismo que te dije ahorita. El poder don dinero es el que manda aquí. En un país donde la crisis fiscal es severa, extra plus mega ultra, por no añadirle más, los dueños de las estaciones no son la excepción de estar pasando las malas. Y entonces, pues, especialmente la radio, que es un medio que no es tan poderoso como, en términos económicos, quiero decir, como la televisión, tú sabes, pero la realidad es que y los espacios disponibles, y ese ejemplo lo tienes cuando vienen las elecciones, ¿sabes? Dejan a un lado el bloque noticioso, lo dejan a una noticia y 5 anuncios. Eso es una falta de respeto al pueblo. Pero ¿qué se va a hacer si ellos son los dueños del sartén y de la tapa y de la estufa? No tenemos chance. Nosotros estamos dentro de esa olla y como empleados que somos tenemos que hacer ese trabajo. Igual que los periódicos, la gente me dice, pero mira, oye, tú que eres periodista, pero mira qué clase titular pusieron aquí. Yo le digo, eso no lo escribió el que hizo la nota. Ese titular lo hizo el titulador o lo hizo un supervisor, un corrector, alguien allí que manda, te cambia los numeritos, te elimina, y tú lo sabes porque tú trabajaste muchos años en prensa. Yo tengo que decirte que eso era así antes. Tengo que, sin embargo, decirte que cambió. Ahora los periodistas están haciendo todo, incluso el titular. Bueno, por eso es que tenemos las notas como la que acaba de mencionar el compañero Ariel Nazario, de una nota de la sesión ordinaria que decía en su titular la sesión extraordinaria. No hay ninguna sesión extraordinaria. Lo que se vio ayer está en la sesión ordinaria de la legislatura. Es correcto. O sea, esto ha cambiado muchísimo, incluso en los medios de comunicación, prensa escrita. Yo te agradezco, Tito, que hayas compartido esto con nosotros, porque es parte de lo que yo me paso recalcando aquí en Bonita Radio, de que los periodistas tenemos que tener más participación cuando vamos a hacer el análisis del país. Carmen, y perdona que te interrumpa, tranquilo. Antes de terminar, yo espero que la convención de periodistas que se va a realizar este año, con motivo de la Semana de la Prensa, que este año cambiaron un poco el concepto, se traigan esos temas que son bien importantes porque si no, honestamente, tanto nosotros como los fotoperiodistas, eventualmente, con la tecnología y los paneles, vamos en proceso de extinción. Te lo digo con toda sinceridad. Es doloroso. Tú sabes que ahora mismo yo llevo muchísimo tiempo sin empleo porque no hay cabida, ¿entiendes? Los medios están bien cerrados y lo que están prácticamente es como lo que mandan es a cubrir una persona que haga una transmisión de 1 minuto 30 segundos, pues eso lo puede hacer cualquiera, ¿tú entiendes? Sí. Puede poner allí un celular encima del escritorio de la persona y para afuera. ¿Por qué? Porque no hay espacio, a menos que no sea una cosa dramática, ¿verdad? Las noticias comunes, eso que alguien por la radio, cualquiera, la que tú quieras, y te vas a dar cuenta que eso es lo que sucede, que está Carmen Jovet, que está el otro, que está el otro, que está el otro, y no hay interrupciones. Sí. Inclusive, muchos de ellos, que yo lo critico, no dejan la participación del público. Sí. Entre ellos Pavón Roca y Díaz Olivo. O sea, ellos hablan ahí 1 hora, se sirven con la cuchara grande, le tiran piedras a todo el mundo, y el pueblo no puede. En ese sentido, pues otros medios, por lo menos le dan la oportunidad a la gente que se exprese y que se desahogue, porque para eso es la radio. Definitivo. Bueno, pues te agradezco mucho, Tito. Tienes que venir para acá para que nos conozcas y veas lo que estamos haciendo. Nos ponemos de acuerdo un día y pasamos un ratito juntos allí para ver las facilidades. Vale, muchas gracias siempre, Tito Pavón. Y un abrazo, como siempre, igual, a ti y a tu público. Gracias un montón. Bueno, escucharon el compañero Tito Pavón, periodista radial de siempre, de esos periodistas que uno recuerda, como él dice, que usted lo escucha hablar y la gente sabe que esa voz la escuchó en Noti1.
ya no está, hace mucho tiempo que no está. Falta que hacen los periodistas de radio que siempre ha tenido el país. Bueno, vayamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hacer algún análisis de lo que está pasando en el país, algunas noticias que nos parecen importantes recalcar. Y vamos a hablar a partir de la segunda media hora con Zuli García de Casa Protegida Julia de Burgos. Están pasando muchas cosas allí. Parece que hay buenas nuevas. Tengo información de que por ahí viene algo jugoso en el presupuesto de parte de la legislatura. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos con Zuli García y hacemos análisis de otras noticias por aquí, por Bonita Radio. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos aquí a Bonita Radio. Recuerde que nos puede ver y escuchar a través de ustream.tv, /channel, /Bonita Radio. Y además estamos en bonitasradio.net, nuestra página, que está activa ya, aunque todavía estamos manejándola, está trabajando con algunos problemitas exclusivamente de ponerla al día, pero bueno, estamos vivos ya y coleando en esa página, que es súper novedosa. Los invitamos a que entre y que nos envíe sus mensajes a través de Facebook, importante, facebook.com, /Bonita Radio, o en Twitter, Bonita_Radio, porque estamos afinándola. Hemos querido ya levantarla porque estábamos hacía rato sin página y queremos saber su opinión. Bueno, yo quiero comentar una noticia antes de hablar con Zuli García, a quien vamos a llamar prontamente para que nos comente qué está pasando en Casa Julia, protegida Julia de Burgos. Vamos a hablar del asunto de el referido que le hace Jennifer González a Eduardo Batia, porque Eduardo Batia cruzó allí el pasillo del Capitolio y se fue a cabildear el proyecto de presupuesto. O realmente no es el proyecto de presupuesto. Estoy buscando precisamente de qué proyecto estaban hablando, pero fue a cabildear el proyecto a la Cámara de Representantes. Jennifer González dice que eso viola el Código de Ética y también le está haciendo un referido a la Junta de Reglamentadora de Telecomunicaciones, porque tiene supuestamente también que jurisdicción. Es un proyecto relacionado el proyecto que fue él a cabildear es sobre la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, y ella alega que él tiene ahí donantes de su campaña y que por eso él fue a cabildearlo personalmente. A mí me parece que estas son las piedras que tira Jennifer González y cualquier de los políticos del PNP, y que los hemos visto también del Partido Popular. Pero tengo que decir que los PNP son súper efectivos haciendo este tipo de cosas cuando hay algo que quieren sacarle millaje político. Y yo creo que de eso es que estamos hartos en este país. Me incluyo como ciudadana, como representante también de los medios de comunicación o de un medio de comunicación que pretende ver un país mucho más moderado, mucho más sosegado en la discusión pública. Esto es lo que hace Jennifer González. Hace una conferencia de prensa y dice: Batia presenta, aprueba en el Senado que preside y cabildea personal y agresivamente este proyecto en la Cámara, el cual beneficia directamente a donantes de sus campañas y del PPD. González presentó copia de supuestos documentos de la Oficina del Contralor Electoral en los que Andreu García, Andreu Fuentes figuran como donantes de Batia y otros líderes populares. Y es que ella dice que el proyecto que señala que está en discusión y por el cual supuestamente cabildea Batia,
puede beneficiar económicamente a los abogados José Andreu García, ex presidente del Tribunal Supremo, y a su hijo José Andreu Fuentes. Yo realmente, si es cierto o no, todavía no lo sé. Pero me parece que lanzar esto de esta manera, volvemos, es parte de lo que ya tiene al país cansado de que sus políticos no salgan de la pelea político-partidista, que no hace otra cosa que atrasar el país. Y sobre todo la discusión pública. ¿Por qué no está Jennifer González haciendo acopio de aquellas cosas que está haciendo mal el gobierno de Alejandro García Padilla para traerle al país lo que en efecto puede ser ilegal? ¿Por qué no está haciendo acopio de aquella información que es importante para negociar con las casas acreditadoras, negociar con los grandes o los intereses, no hablemos de grandes ni pequeños, con los intereses económicos en Puerto Rico para desarrollar un proyecto de país de futuro? No, porque quizás es que el Partido Nuevo Progresista, y ella es parte de él, quiere ver al país quebrado para vendernos la estadidad o traer la estadidad por la cocina. Yo realmente creo que lo que hace Jennifer González y cualquier político que se preste a esta tirada de piedra es más allá de lo mismo, es más de convertir al país en una debacle de discusión politiquera, partidista, que nada abona al crecimiento de todos los días de un país que se levanta, porque yo no sé si ella se levanta todos los días a trabajar duro, pero yo le aseguro que en esta estación nos levantamos a trabajar duro, los colaboradores de esta estación, las personas que conocemos de a pie, que están haciendo un trabajo alrededor de tantas instituciones y que apenas se les reconoce ni se les remunera. Yo creo que ya está bueno, yo creo que deberíamos estar cuestionando lo que hacen políticos como Jennifer González, que están en todos los partidos, inclusive en aquellos que dicen ser de minoría. Así es que ese es mi comentario con relación al referido. Que salga la información que tenga que salir, pero me parece que es una piedra más. Que mucho hace falta aquellos recordatorios que hacía fiscales como Guillermo Gil Bonar, con todas las diferencias que podemos tener con él, cuando se sentaba a aquilatar propiamente lo que estaba pasando en la historia de la corrupción política en Puerto Rico. Hace falta. Bueno, vamos a hablar con Zuli García. Yo creo que ya está en línea telefónica. Zuli García, buenos días, de Casa Protegida Julia de Burgos. Buenos días, Carmen Enid, ¿qué tal? Pues estamos muy bien y no sé, y lo comparto con vos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de decidir que no somos ciudadanos de segunda clase aquellos que hemos decidido pertenecer a la comunidad LGBT. ¿Cómo te cae eso? Bueno, ya era hora, ¿no? Eso era un poco sentido común, pero me parece genial que finalmente lo tengamos, ¿verdad? En blanco y negro y públicamente reconocido. Me parece interesante y tú estás, y vamos a hablar hoy un poco de Casa Protegida, pero definitivamente los derechos de las mujeres en Puerto Rico han venido a ser históricamente también un espacio para que se diluciden otros derechos de otras comunidades, como puede ser la comunidad LGBT. Y yo estoy segura que el camino no ha sido menos espinoso. ¿Cómo articula un proyecto como Casa Protegida Julia de Burgos los derechos de aquellas mujeres que en efecto están sufriendo por quizás una misma violencia machista, pero están dentro de una comunidad que sigue siendo más marginadas que incluso las mismas mujeres o igualmente marginadas como las mujeres? Mira, ciertamente Casa Julia no discrimina, ¿verdad? En términos de los ofrecimientos de servicio a las mujeres que sean de cualquier comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, hemos tenido, y es una observación que se ha hecho a nivel interno, hemos tenido la experiencia de que culturalmente nuestros proyectos de prevención, y eso no incluye Casa Julia nada más, sino otras organizaciones, sí, nuestros proyectos de prevención y lo que hablamos, ¿verdad? Generalmente va dirigido a mujeres heterosexuales que están en relaciones de violencia, ¿verdad? Con su pareja hombre. Claro. Porque es lo más que vemos, ¿no? A nivel público, incluso a nivel cultural. Eso no quiere decir que no existan relaciones de violencia entre parejas del mismo sexo, en este caso entre parejas de mujeres. Claro. Y obviamente ahora se ha comenzado a crear una conciencia bien específica,
mucho más con los cambios que surgieron en la ley 54 que tuvimos hace poco, ¿no? Así que ha implicado para nosotras como organización un proceso de prepararnos mucho más. Las profesionales que trabajamos allí sí tenemos conciencia de que existe este tipo de violencia entre parejas del mismo sexo y sabemos que tenemos que tener la información bien clara y que los servicios tienen que en alguna medida especializarse, ¿verdad? Porque la manifestación de la violencia en parejas heterosexuales y en parejas de mujeres lesbianas sí se da de la misma forma en términos de la expresión de la violencia, pero tiene otras, ¿verdad?, particularidades como lo es las amenazas por el closet, ¿verdad? El amenazar a la pareja de sacarla del closet, o ese asunto de la humillación pública porque eres lesbiana, si tu familia, por ejemplo, no lo sabe, en términos de servicio. Así que en ese sentido, pues sí estamos bien conscientes y estamos en ese proceso de autoeducación y autoevaluación para volver esos servicios más específicos. Te pregunto, Zuli, ¿tú tienes alguna información de estadística de con qué frecuencia estamos hablando de que las parejas del mismo sexo tienen o padecen de un problema de violencia machista? Mira, no tenemos estadísticas precisamente porque, por lo menos dentro de los servicios que se recogen en Casa Julia, la orientación sexual no es algo que se pregunte. Okay. Sí se pregunta acerca de la persona agresora, pero realmente no es una estadística que se recoge como un dato, ¿verdad?, importante en términos de lo que nos puede servir para buscar fondos o para proveer servicios, precisamente porque tenemos una política de no discrimen. De no discrimen. Pero, te pregunto si no les parece que es importante, dado el caso que en Puerto Rico padecemos de la no recopilación de estadísticas oficiales. O sea, el Estado no recoge casi ninguna estadística, por no decir ninguna. Bueno, claro, incluso no recoge estadísticas para casos de violencia en parejas heterosexuales y las ponen como agresiones o les dan otro tipo de clasificación precisamente para, ¿verdad?, para mantener los números bajitos o bastante nivelados y no cualificar el asunto como un problema, como lo que es realmente. Exacto. Bueno, y entonces un poco ya apartándonos de lo que ha hecho noticia en la última hora, que es el asunto del Tribunal Supremo apoya la igualdad de los matrimonios gays en Estados Unidos. Los asuntos en Casa Julia son complicados por lo que está complicado el país. Aparentemente la situación económica ha sido siempre, antes cuando había mucho, quizás también, porque necesariamente no son los proyectos que se ven como el país pujándolos, ¿no?, de mayores recursos. ¿Están encaminadas hacia qué en este nuevo año fiscal, si se puede llamar, lo que empieza el 1 de julio? Porque entiendo que ustedes tienen fondos legislativos. Nosotros tenemos diversas fuentes de fondos, entre ellos hay fondos legislativos, fondos de OPM y otras propuestas que hay a nivel federal. Pero ciertamente también estamos encaminadas a este proceso de lo que es la autosuficiencia de la organización, ¿verdad? Por eso es que hemos creado lo que se llama el armario de Julia, que es básicamente un concepto de lo que sería un thrift shop o una tienda, ¿verdad?, que vende artículos que han sido usados pero que están en buenas condiciones, que es que lo que se pretende con este armario de Julia es que se convierta en la microempresa de la organización y que permita que comencemos y que continuemos generando un dinero para el fondo general, porque como sabemos ahora las nuevas propuestas que hay son por reembolso. Eso trae un problema bien grande para todas las organizaciones. Es que las propuestas te dicen, tú vas a gastar el dinero y después que lo gastes me vas a facturar. Pero ¿y de dónde sale ese dinero inicial que se va a gastar? Claro. Entonces, tiene que haber un fondo general que sea fuerte, que esté, ¿verdad?, que sea suficiente para poder ofrecer los servicios sin detenernos y a la vez, entonces, poderle facturar a la fuente de fondos para que entonces nos regrese el dinero. Así que básicamente esa va a ser la función de lo que se llama el armario de Julia.
Por otro lado, se están haciendo otras actividades de recaudación de fondos. Incluso esta semana tenemos una de ellas, y es que en Casa Julia va a haber un esfuerzo colectivo tanto de las profesionales que trabajamos allí como de las participantes, y vamos a estar haciendo quesitos, ¿verdad?, para la venta. Así que las personas que estén interesadas en colaborar con la compra de quesitos, hay diferentes precios, nos pueden llamar al 723-3500. Y si son de San Juan y la orden es más de $20, le vamos a llevar los quesitos a su oficina para que los comparte y se endulce el viernes. Muy bien. Cuando tú dices quesito, ¿a qué tú le llamas quesito? Quesitos son el postre que está hecho de hojaldre y de queso y de miel. Muy bien, sí. Muy bien, ok. Entonces eso va a ser, ustedes tienen página web, ¿tienen alguna herramienta que la gente se pueda comunicar a través de la red virtual? Pues mira, tenemos una página de Facebook con el nombre de Casa Julia. Ahí se pueden comunicar con nosotros allí o por teléfono. Okay. Casa Julia está en ese proceso de volverse un poco más cibernético. En eso los vamos a ayudar, en eso los queremos ayudar. Ya estaremos hablando con ustedes sobre ese tema. Claro que sí. Zuli, yo quisiera que sí me hablaras un poco del perfil de mujeres que ustedes están recibiendo. Sé que llevas poco tiempo en Casa Julia, pero has estado cerca de Casa Julia. ¿Qué perfil de mujeres ustedes están recibiendo con el problema de la violencia, siendo víctimas de violencia machista, ellas y sus hijos e hijas? Mira, es bien interesante y te voy a comentar por qué. Sí tenemos un perfil que es bastante regular en términos de las entradas que ha tenido en la Casa Julia, que son mujeres que tienen escasos recursos, que por ejemplo no tienen propiedades a su nombre, que muchas veces entran al servicio de albergue porque no tienen un lugar donde irse a vivir, que su ingreso principal es el pan, ¿verdad? Que muchas de ellas tienen hijos. Así que ese perfil sí lo tenemos bastante, ¿verdad?, regular en términos de los ingresos. Pero tengo que decirte que me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, sino que he tomado conciencia de que últimamente hemos estado recibiendo muchas mujeres que son mujeres trabajadoras, que trabajan incluso en el gobierno, que trabajan en empresas privadas. Y esas mujeres tienen un gran problema que no tienen quizás las mujeres que su ingreso principal es el pan. Y es que no tienen licencias específicas para manejar una situación de violencia doméstica o de violencia machista. Wow. Y que están en riesgo de perder su empleo, que es su fuente principal de ingresos. Entonces, un poco, el no tener licencias específicas que les permitan resolver o manejar su situación de violencia y que permita que puedan hacer acomodos razonables, Carmen y Enid. Si el agresor trabaja una cuadra más abajo de donde ellas trabajaban, o incluso si trabaja en la misma organización, las ponen en una decisión entre escoger si salvan su vida, ¿verdad?, y no asumen el riesgo de quedarse trabajando y viviendo en ese hogar, o si deciden albergarse, a obtener esa seguridad de albergarse, pero con la posibilidad de que puedan perder su empleo. Wow. Y me parece que es un asunto que quizás, sobre todo los sindicatos, de quien yo esperaría que hubiese una voz mucho más pública, no se ha escuchado necesariamente. Y el acercamiento de los grupos de base de mujeres alrededor de esos sindicatos, ¿se da y ha sido efectivo o cuál es la experiencia ahí? Perdóname, no te entendí la pregunta. En términos del acercamiento de los grupos de base, de los grupos pro derechos de las mujeres, pro derechos humanos, alrededor de los sindicatos para plantearle esta realidad, ¿se da y cuál ha sido la respuesta, si alguna? Mira, yo te digo que por lo menos yo estoy en otra organización, ¿verdad?, de lo que sería el trabajo político. Y sí nos hemos enfrentado a algunos sindicatos y sí se ha hablado, pero como el proceso de establecer licencias es un proceso interno. Por ejemplo, yo te puedo hablar quizás del ejemplo de uno de los sindicatos más grandes de Puerto Rico,
que ellos tienen sí una licencia por violencia doméstica, pero si por ejemplo la mujer trabajadora de ese sindicato necesita un acomodo razonable porque el agresor está cerca de su área de trabajo, no le van a dar prioridad a ella sobre otras personas que estén esperando, por ejemplo, por un traslado. Otro empleado cualquiera que esté solicitando una plaza, un cambio de plaza a Mayagüez de San Juan, y él está a ser el número 5, por decirte una cosa así, y entra una mujer que tiene una situación de violencia, que necesita moverse de Mayagüez de San Juan a Mayagüez, va a entrar en esa lista de espera. No va a tener prioridad sobre el empleado que ya estaba. Entonces, esos son asuntos que internamente los sindicatos tienen que trabajar. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, yo creo que sí debe haber un espacio de que podamos hablarlo, pero ciertamente es un trabajo que les toca a ellos internamente. Claro, claro. Con los convenios. Bueno, Zuli, yo te agradezco muchísimo. Voy a dejar la conversación aquí para terminar de comentar algunos otros asuntos. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros y repite de qué manera se pueden comunicar a través de Casa Julia para compartir, o sea, aportar al desarrollo de Casa Julia a través de los eventos de recaudación de fondos que ustedes tienen. Nos pueden buscar por la página de Facebook Casa Julia o nos pueden llamar al 723-3500. ¿La página es correctamente Casa Protegida Julia de Burgos? Me parece que es Casa Julia, no Casa Protegida. Pues yo estoy buscándola aquí y hay una Casa Protegida Julia de Burgos, es la que se ve. Ah, pues perfecto. Pues mira, ya te estoy diciendo que necesitamos apoyo en el área técnica. Pues, de aventarnos a la tecnología. Pues eso vendrá, por ahí llegarán los acercamientos. Bueno, agradecida, Zuli. Ya ustedes saben que Bonita Radio pueden contar con nosotros siempre. Claro que sí. Bueno. Buen día. Buen día. Buen día, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre. Recuerde que estamos en Puerto Rico y en el mundo. Somos Bonita Radio, en línea con tu mundo, ustream.tv, /channel, /Bonita Radio, en bonitaradio.net, nuestra página de facebook.com, /Bonita Radio, y en Twitter, Bonita_Radio. Me parece interesantísimo el planteamiento que hace Zuli García de Casa Protegida Julia de Burgos, de que uno de los problemas que encuentran ahora con el perfil que se desarrolla alrededor de las víctimas de violencia doméstica son mujeres trabajadoras con capacidad de trabajo y quieren trabajar, con hijos e hijas que igualmente sufren esa violencia machista, pero al momento de decidir en si se quedan vivas y mantienen un empleo que es su única fuente de ingreso, a veces tienen que tomar decisiones en dejar esos empleos porque no hay acomodos razonables. ¿Quiénes son los venidos a ver esto? En materia de empleados sindicalizados, pues definitivamente los sindicatos. Están actuando los sindicatos al tiempo de los tiempos, valga la redundancia. Están actuando asertivamente con la población que tienen. No olvidemos que en Puerto Rico, la famosa Ley 7, la que dejó fuera de los empleos a 30,000 padres y madres de familia, fueron en un 70% mujeres las que quedaron fuera del empleo. Eso en el sector público. En el sector privado está siendo igualmente así. En el sector académico, tengo que decir que el 65% de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en Puerto Rico todo son mujeres. Así que estamos hablando de que estamos manteniendo el país e igualmente tenemos a un grupo en un grave problema de violencia contra ellas y el proceso para escoger está complicado. Me mantengo en el trabajo, pero tengo el agresor cerca. Me mantengo en el trabajo, pero el agresor llega sin encomendarse a nadie. Otra cosa que tengo que decir, ahí hay un protocolo que se supone que estén siguiendo los patronos con relación a la violencia machista. Todos los patronos en Puerto Rico tienen que cumplir con el protocolo de prevención para la violencia y eso lo articula el Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Patronos privados y patronos públicos. Súper importante que usted es dueño de una corporación, es dueño de un negocio, por mínimo que sea. Ya Bonita Radio tiene su propuesta de prevención, protocolo de prevención. Usted tiene que tener ese protocolo. Así es que
eso es importante que el país lo sepa, es importante que empecemos y sigamos hablando sobre el asunto, porque al igual que nos tomó mucho tiempo que la gente entendiera que las bofetadas y las gritaderas del vecino eran violencia contra su pareja o de la vecina, nos ha tomado mucho tiempo que la gente se entere que la violencia, el problema de la violencia es de todos y todas, y también en los lugares de trabajo hay que mantener lugares de paz. Parece que nos vamos. Kimberly me está diciendo que se acabó el tiempo, y ahora en Bonita Radio están bien exigentes, porque como entran anuncios, pues nos están haciendo exigentes hasta a mí. Así es que agradecida a Kimberly, como siempre, que nos cubra por esta hora, que nos ayude a trabajar las operaciones técnicas, a Zuli García, al compañero Tito Pavón. Yo me despido, creo que vengo la próxima semana también. Para Bonita Radio siempre es un placer que usted nos envíe comunicaciones, que nos diga, tengo buenas noticias, vamos a tener pronto un programa de animales. Zetapé y Catalina Lagos están fascinados porque van a ser las mascotas de ese nuevo programa. Así es que eso será pronto, a partir de agosto. Vamos a tener otros programas. El programa Retorcido lo va a retomar un compañero que está ansioso por hacer trabajo con nosotros, y nosotros estamos ansiosos de que llegue porque es un programa súper importante. Imagínese hoy un Retorcido con esta decisión del Tribunal Supremo. Yo estaría llamando a todo lo que da. Bueno, muchas gracias, hasta siempre, mucho éxito. Somos Bonita Radio. Síguenos en Justin.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.